Bueno, ahora tenemos esta función y igual a e elevado a la 1 sobre x. Entonces va a ser el mismo proceso. La derivada de la función va a ser ella misma por la derivada interna. Entonces, ¿cuál sería la derivada interna de 1 sobre x? Entonces, la sacamos como una función aparte. Entonces, y igual a 1 sobre x. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a utilizar la misma propiedad de exponentes que vimos. Tenemos esta x elevado a la 1. Acá no lo vemos, pero sabemos que está elevado al número 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a subir como negativo. Entonces, nos queda x a la menos 1. Ahora sí, vamos a utilizar esta propiedad de la que ya hemos hablado, que x a la n, entonces bajamos la n y le restamos 1 al exponente. Entonces, bajamos el menos 1, ¿sí? Y restándole 1 nos queda menos 2. Menos 1 nos da menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Este menos 1 es innecesario colocarlo. Entonces, lo que hacemos es dejar el signo y nos queda menos x elevado a la menos 2. Entonces, esa sería la derivada de 1 sobre x. Ahora, vamos a acomodar la respuesta. Entonces, nos quedaría menos x elevado a la menos 2 que multiplica a e elevado a la 1 sobre x. Siempre es bonito que quede la e a este lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer la misma propiedad y lo tenemos negativo, vamos a bajarlo positivo. Entonces nos quedaría, está negativo, lo vamos a pasar positivo, ¿sí? Este menos de la x queda igual, mientras tanto. Entonces, y acá arriba nos quedaría un 1 que multiplicado por esto, entonces el numerador sería e elevado a la 1 sobre x sobre menos x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? En las fracciones no importa si el menos está acá o está en la mitad. De todas formas, esto hace que la fracción sea negativa, entonces lo podemos poner aquí, acá o acá. Entonces yo lo puse acá, ¿sí? Para que sea más bonito, y pues la x quedó positiva. Este es un más, lo siento si se ve así de feo. Entonces es un más y esa sería la respuesta del ejercicio. Bueno, acá vemos que en ese ejercicio no tenemos la e a la x sola, sino que está acompañada de otra x. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos están multiplicando, ¿sí? Entonces, vamos a resolver este ejercicio con la regla de las derivadas para la multiplicación, que es, cuando tengo una función de una multiplicación, entonces me va a quedar que la derivada de esa función va a ser igual a la derivada del primer término, ¿sí? Por el segundo sin derivar, más, este más siempre va a ser constante, siempre va a ir, cuando de la regla de la multiplicación se trate, más el primer elemento sin derivar por la derivada del segundo. Entonces vamos a ver. Acá el primer elemento sería x y el segundo sería e a la x. Entonces su derivada me va a quedar. La fórmula me dice que el primer elemento, la derivada del primer elemento, entonces la derivada de x. Recordemos que si tengo la función igual a x, su derivada va a ser 1. Entonces, la derivada de x sería 1. Y la fórmula me dice la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces sería e a la x más el primer elemento sin derivar por la derivada del segundo elemento. Y la derivada de e a la x ya dijimos que es ella misma. Entonces, ¿qué nos quedaría finalmente? 1 por e a la x, todo el número multiplicado por 1 me da el mismo número, más x e a la x. Y esta sería la respuesta del ejercicio. Bueno, acá tenemos este otro ejercicio que de cierta manera es muy parecido a este, pero acá tenemos que nuestro exponente es menos x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar como una mezcla de todo lo que ya hemos dicho. Entonces, primero vamos a empezar mirando que son dos términos que están multiplicando. Entonces se van a resolver por la regla de la multiplicación que acabamos de hacer. Entonces, empecemos. Sería la derivada del primero, que ya dijimos que la derivada de x es igual a 1. Entonces, sería 1 por el segundo sin derivar. Más, que ese más es constante, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, acá viene, vamos a sacar este pedacito como otra función para que veamos cuál es su derivada. Entonces nos dice, acá ya tenemos una función exponencial. Entonces la regla nos dice que la derivada de ella es ella misma, ¿sí? Multiplicado por la derivada de x. Entonces tenemos menos x al cuadrado. Vamos a sacarla como otra, ¿sí? Para ver cómo sería su derivada. Entonces, como tenemos un exponente, aplicamos la regla de una función cuando está elevado a un exponente, el x, entonces sería, bajamos el 2, ¿sí? Y le restamos 1, 2 menos 1, 1, entonces nos queda elevado a la 1, entonces sería menos 2x, que la colocamos acá para completar la derivada de este ejercicio, que sería ella misma por la derivada interna de x. Ahora vamos acá,
Estamos haciendo la derivada de esta que nos dio. Entonces, e a la menos x al cuadrado por menos 2x.